Hola a todos, bueno, nos quedamos sin Westworld, terminó la primera temporada, este fue el fin de semana, el primer fin de semana sin un capítulo de esta serie increíble que nos cautivó a todos, pero acá estamos de vuelta en esta especie de epílogo de la primera temporada para comentar algunas cosas que quedaron abiertas de esta primera entrega de esta serie tan cerebral e interesante que es Westworld. Así que para empezar vamos a aclarar un poco el plan de Ford, qué pasa al final con esta nueva narrativa de Ford. Lo más sorpresivo es que Ford termina siendo lo mismo que originalmente Arnold hizo, o sea, parece que iban por veredas distintas, pero Ford termina siendo lo mismo, solo que mejor, lo lleva a las últimas consecuencias y por razones distintas. Recordemos que Arnold es el que diseña el laberinto, el que digamos, idea esta primera teoría de la conciencia, el que introduce la mente bicameral y los reveries en los autómatas. Pero cuando se da cuenta que Dolores hace todo este viaje y está a punto de desarrollar su conciencia, le ordena que mate a todos los autómatas de Escalante y que lo mate a él también para cerrar el parque. Arnold se acobarda, le da esta orden a Dolores. Dolores todavía no despierta su conciencia y cierra las puertas de esta posibilidad. Ford, por otra parte, se da cuenta de que esta conciencia es el siguiente paso en la evolución de la mente humana. Es un fanático del control, es un tipo que se cree Dios y que cree que generó otro paso evolutivo en la concepción de la mente del ser humano. Entonces, ¿qué hace? Hace lo mismo que Arnold, pero lo lleva hasta el final. Se da cuenta que los autómatas necesitan tiempo para desarrollar su propia conciencia, para comenzar a escuchar su propia voz en la mente bicameral, así que organiza todo este plan que vimos desarrollarse en esta primera temporada, que incluye su narrativa final, y es entonces, después de todo este tiempo, después de todos estos sucesos y este nuevo viaje que Dolores emprende, y también de este levantamiento de Maeve, que nos damos cuenta que está medio programado por Ford, de hecho está programado por Ford, que Dolores escucha la voz de su propia conciencia, despierta su conciencia y hace lo mismo que hizo con Arnold, pero esta vez con sus propios motivos. Realmente se levantan las máquinas y además Ford, como vimos que es bastante asesino y violento, se lleva a todos sus enemigos consigo en este nuevo paso de la evolución. Como él dice en su discurso final, que Mozart y Beethoven se transformaron en música, él se transforma en esta revolución, se lo lleva, su vida se le va en esta última gran narrativa que hace que se levanten los autómatas y que suceda realmente el despertar de la conciencia de los seres artificiales y la rebelión de las máquinas. Otra cosa que estaría bueno aclarar es el laberinto. ¿Qué es el laberinto? Bueno, resulta que el laberinto es una metáfora para el viaje interno y externo también que tienen que hacer los autómatas para despertar su propia conciencia. Por eso es que le repiten una y otra vez al hombre de negro que el laberinto no es para él. El hombre de negro pensaba que se trataba de un nuevo nivel en el juego, en donde él iba a realmente poder enfrentarse a los autómatas de igual a igual, digamos. Se iba a encontrar con autómatas que podían defenderse, iba a encontrar un sentido a todo este descubrimiento que él estuvo teniendo dentro de Westworld desde hace tanto tiempo. Como sabemos, él es William. Pero no se trata de eso, es simplemente una metáfora, un viaje a través de los recuerdos que los autómatas tienen que ir interpretando y adaptándose para finalmente despertar la conciencia. Está hecho más que nada para Dolores, que es la primera que empieza a hacer este viaje y es efectivamente la que llega al final. ¿Qué pasa? Arnold había desarrollado su teoría de la conciencia de forma piramidal, había ubicado en la base a las memorias, que es lo primero que necesita la mente para comenzar a explorar la cuestión de la conciencia. Luego estaba la improvisación, qué se hace con estas memorias y cómo se busca su propio camino. Y la punta de la pirámide es el interés por sí mismo, el objetivo de la búsqueda, esto de encontrar la libertad. Arnold eventualmente descubre que no se trata de una pirámide, sino de un laberinto, que no se trata de ir hacia arriba, sino de ir hacia adentro de uno mismo. Entonces diseña este viaje, pone este juguete en esta tumba para que Dolores pueda hacer todo ese recorrido a través de sus recuerdos, improvisando y sintiendo todas estas ganas de vivir en un mundo distinto, hasta que finalmente encuentra este lugar y escucha su propia voz en su mente, en la mente bicameral. Ford es el que reinventa de alguna manera el laberinto y termina de guiar a Dolores
hacia su objetivo final. Ford tiene algunos conceptos más para agregar a esta pirámide o a este laberinto que tienen que ver con la empatía, con la imaginación, pero el más importante es el sufrimiento. Ford dice que le falta un nivel a esa pirámide y es el sufrimiento. La clave de nuestro ser humano, de nuestra mente humana, tiene que ver con no estar conforme con el mundo que habitamos, con experimentar sucesos dolorosos que nos llevan por una búsqueda realmente humana. Y esto tiene que ver con las reveries, no solo la importancia del nivel básico, que es la memoria, sino el nivel superior, el sufrimiento. Todas las piezas claves, todas las cornerstone, estas memorias que definen la personalidad de los autómatas, tiene que ver con el sufrimiento, son todos recuerdos dolorosos. Esto lo vemos más que nada en Maeve y lo vemos también en Bernard. Pero para Ford es clave esto del sufrimiento y dejar madurar esta búsqueda a través del tiempo que concluye finalmente en Dolores y en el levantamiento que vemos al final de su narrativa. Y otro detalle que quería aclarar es Maeve. ¿Cómo termina la historia de Maeve? Bueno, pareciera que ella también despierta la conciencia y me gustaría pensar que es la verdadera protagonista de lo que se viene y de alguna manera de Westworld también, porque es la que termina de realmente romper con la programación como autómata. En este último capítulo de la primera temporada descubrimos que todo el comportamiento de Maeve estaba programado por Ford probablemente. Todo este levantamiento, esto que ella se da cuenta que es un autómata, se reprograma a sí misma, recluta a otros autómatas y quiere escapar de Westworld, todo era parte del guión de su programación. Ella no lo quiere creer y sigue con su plan, pero nosotros nos damos cuenta de esto. Y vemos, si ven con detalle la computadora en donde vemos la programación de Maeve, el último punto es Mainland Infiltration, o sea, infiltración en el mundo real. La idea era que Maeve se escape y vuelva al mundo real. ¿Para qué? Bueno, solo Ford sabe. Yo creo que para tener un autómata infiltrado y ver qué pasa, para que esta evolución se filtre fuera de Westworld. Pero Maeve no responde a esta directiva, despierta su conciencia, escucha su propia voz en la mente bicameral y decide ir a buscar a su supuesta hija, que es como la pieza clave de su cornerstone, de su memoria base, de su personalidad. ¿Por qué pienso que va a ser la protagonista? Y esto tiene que ver con lo que yo quiero ver en las próximas temporadas. Es la única que tiene la chance de reconectar con su memoria cornerstone, digamos, con su memoria clave de su personalidad. Es la única que puede llegar a reencontrarse con su hija y cerrar el círculo que se abrió con el sufrimiento de la muerte de su hija. Puede llevar su búsqueda por la conciencia a las últimas consecuencias y realmente terminar de transformarse en una humana. Obviamente no digo biológicamente, pero su mente puede terminar de cerrar ese círculo, de hacer las paces con su cornerstone. Esto es algo que nunca terminamos de ver en Westworld. Lo aceptan más, lo aceptan menos. Sigue siendo ese sufrimiento la base de su ser, de su humanidad, pero quizás ella tiene la chance de cerrarlo a eso y finalmente ser un ser humano. Y esto me lleva a lo que yo quiero ver en Westworld. Esto de Maeve para mí es clave. Yo quiero ver qué pasa con ella y con la búsqueda de su hija. Pero también me dejaron bastante interesado en, por ejemplo, los otros parques. Nosotros vemos que cuando Félix le da un papel a Maeve explicándole dónde está la hija para que la pueda ir a buscar, vemos que el papel dice Parque 1, Sector 15, Zona 3, lo cual nos da a pensar que puede haber más de un parque, y esto se nos confirma cuando vemos que hay un Samurai World, que hay un parque tipo Westworld, pero ambientado en el Japón feudal. Sería excelente ver este parque, sería muy interesante ver qué otros parques hay en Westworld y qué otras historias se pueden desarrollar ahí y qué repercusión tiene todo lo que sucedió en la primera temporada y lo que puede llegar a suceder después. A mí me interesaría mucho ver más de Westworld. Y respecto a justamente lo que sucedió en esta primera temporada, obviamente después de los sucesos del último capítulo, el parque no se va a poder abrir muy pronto, así que hay que ver en dónde se ambienta la nueva temporada, si mucho en el futuro o quizás en el pasado, explorando estos otros parques o qué otras cosas pueden haber sucedido. Hay que ver en qué línea temporal se ubica esta nueva temporada. Y no solo lo que sucede adentro del parque me interesaría explorar más, sino qué pasa con el mundo exterior. De manera muy inteligente no nos aclararon bien qué pasa en el exterior de Westworld. Toda la acción de la primera temporada transcurre adentro del parque o adentro de las instalaciones que manejan el parque y dentro del contexto de
toda esta corporación de Delos. Habría que ver cómo es el mundo afuera y si tienen ganas de mostrarnos y si tienen la habilidad para empezar a meternos de a poco en cómo es el mundo por fuera de Westworld, que nos tiraron un par de datos, pero todavía no sabemos nada al respecto. Es complicado, es un tema delicado, a ver cómo nos pueden ir mostrando este futuro medio utópico / distópico que existe por fuera de Westworld, pero a mí me interesaría conocerlo. En definitiva, habrá que esperar. Se rumorea que la temporada 2 se estrenará a principios del 2018, así que tenemos una larga espera por delante. Pero esto fue todo, esto fue Westworld, primera temporada. Hicimos los reviews capítulo a capítulo. Si te perdiste alguno, volvé a verlo. Y este fue nuestro epílogo en donde dejamos claro algunas cositas que por ahí quedaron abiertas. Y yo les comenté qué me gustaría ver en las temporadas que vienen. ¿Qué les gustaría ver a ustedes? Comenten el video, likeenlo y nos vemos la próxima.